La osteoporosis siempre fue considerada como una enfermedad propia de la mujer, pero existen registros médicos en donde se evidencia que los hombres también pueden padecerla. En la actualidad, 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años de edad sufre de osteoporosis. Esta patología es propia de los huesos y se caracteriza por el deterioro de los tejidos óseos, que genera debilidad y mayor probabilidad de fractura. Según la Fundación Internacional de la Osteoporosis, una tercera parte de todas las roturas de la cadera en el mundo ocurre en los hombres, con un índice de mortalidad del 37% en el primer año después del siniestro. Eso hace que los del sexo masculino tengan mayor riesgo que las mujeres de morir después de una fractura de cadera. Los expertos afirmaron que a menudo la osteoporosis en los hombres no se detecta a tiempo, por ello muchos no tienen el tratamiento adecuado. Los científicos informaron que tan solo en Estados Unidos las proyecciones sugieren que el total de fracturas en los hombres para el 2025 aumentarán a 34%, casi 1,6 millones de casos por año. Además, se espera que las fracturas de cadera en los caballeros aumenten 51% entre los años 2010 al 2030, mientras se espera que en las mujeres disminuya 3%. Y hasta ahora continuamos en vivo con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy hablando sobre osteoporosis. Recuerden que se conmemora el Día Mundial y para ello me acompaña la doctora Lisette Aponte, endocrinólogo. Doctora, antes de irnos a la pausa, quedó una pregunta al aire y era si esta enfermedad puede incapacitar a la persona. Sí, una vez que se produce una fractura patológica producto de la osteoporosis, pues hay cierta discapacidad, el paciente puede desincorporarse del trabajo justamente por el dolor y en casos más severos como en fracturas de cadera, pues justamente los factores y el porcentaje, el riesgo de muerte es alto en los ancianos. Me llamó la atención del micro que acabamos de ver, doctora, que los hombres tienen mayor riesgo a morir por una fractura de cadera. Sí. Luego que se intervienen las fracturas de cadera, luego que es tomado el caso por el servicio de traumatología, en algunas oportunidades los pacientes postquirúrgicos presentan tromboembolismo graso. Es una de las causas por las cuales los ancianos posterior a la cirugía de cadera pueden fallecer. Es por esto que luego que se interviene un paciente, luego de una fractura, es muy delicado, como tú bien lo dices. Ahora, ¿qué exámenes se deben realizar las personas para descartar o detectar o llegar a ese diagnóstico de osteoporosis? Básicamente se realizan exámenes de rutina, determinaciones de calcio en sangre, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, que nos van a dar una visión de cómo está el metabolismo óseo en nuestro paciente. En sangre. Entonces, un examen de sangre y el estudio básico de la densitometría ósea, que nos mide cuánta cantidad de masa ósea presenta o tiene el paciente en el momento que se realiza el estudio. También hay un índice que lo realizamos y lo utilizamos mucho en la práctica diaria, que es el índice de FRAC, que nos puede ayudar un poco sobre el riesgo de fractura a los 10 años, es decir, un paciente que consulta y tenemos algunos factores que son tomados bajo este índice, nos da un riesgo de fractura en 10 años. Y podemos entonces, durante la consulta, pues informarle al paciente, usted tiene tanto riesgo de fractura, en 10 años vamos a tomar medidas y vamos a prevenir. ¿De qué manera se podría prevenir? Básicamente, teniendo una vida saludable, obviamente comiendo pescado, alimentos lácteos, vegetales, es importante el pescado, vegetales, por supuesto, realizar ejercicio, es decir, todo lo que implica una vida saludable, poco café. Hay muchas personas, tomo poco café y me dicen que toma de 5 a 7 cafés diarios. No creo que ahorita se pueda, ¿no? Es antioxidante, ¿no? Sí, sí, pero estimula un poco la calciuria, es decir, la pérdida de calcio a través de la orina. Entonces, el alcohol, el café, hay que limitarlo. ¿La sal? La sal, sí. El exceso de sal produce a nivel renal un intercambio
no muy bueno para el hueso, y entonces perdemos calcio al haber el intercambio renal de calcio por sal. Perdemos el calcio, se queda el sodio de la sal, y entonces, bueno, podemos tener mayor riesgo a padecer de osteoporosis. ¿El tratamiento tiene cura la osteoporosis? Sí, realmente en la actualidad hay tratamiento. De hecho, lo clasificamos como tratamiento basado en los antirresortivos y los medicamentos anabólicos, que son los que producen hueso, es decir, son capaces de estimular la formación ósea y también, pues, aparte de los antirresortivos, los anabólicos, el calcio, vitamina D. Es importante en las personas adultos mayores consumir adecuado unidades internacionales de vitamina D. ¿Tomar sol? Tomar sol es excelente para el adulto joven, pero en el anciano se pierde un poco la atrofia dérmica. La vitamina D se produce por la exposición del sol en la piel para producir la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3, que es esencial para la absorción de calcio a nivel intestinal. En ausencia de vitamina D no se absorbe el calcio a nivel duodenal, de manera que necesitamos vitamina D, consumir calcio, evitar consumir el calcio en ayunas porque se necesita, los jugos gástricos. Muchas personas dicen, bueno, me lo tomo en ayunas, eso no se absorbe así, se absorbe junto con los alimentos, la vitamina D igual. Y comer bien, realizar ejercicio es importante para mantener la salud ósea. Ahora, ¿qué tan peligroso puede ser una caída en una persona ya de edad avanzada, una fractura? Sí, si la persona tiene osteoporosis, obviamente es muy peligroso. Una de las fracturas más frecuentes es la fractura de Coles, que es la fractura de muñeca, que involucra radio y cúbito. Y, por supuesto, la fractura de cadera, que es bastante riesgosa, además de las fracturas de los cuerpos vertebrales. Ya para finalizar, doctora, sus recomendaciones, por ejemplo, ¿cómo las personas de la tercera edad podrían evitar fracturas? Pienso que hay que acondicionar un poco el hogar, ¿no? Hacerlo más transitable para ellos, más fácil. Definitivamente. Zapatos cómodos, que no resbalen, preferiblemente que tengan alguna goma, que no tener espacios muy reducidos con muchísimos objetos, sobre todo aquellas personas de edad avanzada que tienen problemas en la visión o disminución de la agudeza visual. De manera que deben haber espacios abiertos, tener, si hay alguna dificultad en la marcha, tener algún apoyo, exactamente, algún bastón, y comer bien, realizar ejercicio, caminar. El adulto mayor, el anciano, debe caminar y comer bien. ¿Sus contactos para quien quiera ubicarla? Sí, mi Twitter es liceapontema, y lisette.aponte@gmail.com es mi correo. Bien, agradecemos entonces a la doctora Lisette Aponte, médico endocrino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y con esto ponemos punto final a Noticias Globovisión Salud. Los espero mañana a las 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias siempre por estar ahí.